entrevista en Barranca Bermeja, hoy conociendo al hombre del hielo, el hombre que lleno de calor humano logra llegar a muchos puntos de Barranca Bermeja para abastecernos de hielo. Y sí que lo necesitamos aquí para refrescarnos. Así que permítanme darles a conocer la historia del señor Carlos Mario Vázquez, quien en Barranca Bermeja ha logrado el imperio del hielo. Así podríamos llamarlo, a Iceman. Buenas tardes. Gracias, Yanni, gracias. La verdad es muy emotivo porque es un sueño hecho realidad. Aquí toda la gente sabe que yo vendí Boca Chico gritado en la calle y que en el momento que quise decir que iba a tener la mejor empresa de hielo en Barranca, todo el mundo se reía. ¿Cómo fue eso? Hablemos precisamente de eso. Usted llega a Barranca Bermeja a acercarse a sus papás que estaban en una finca. Correcto. Aquí, viene de Bucaramanga. Sí. ¿Cómo fue todo este tema? ¿Qué llegó a hacer Carlos Vázquez a Barranca en ese momento? Bueno, yo nací y presté mi servicio militar, todo en Bucaramanga. Llegué aquí a apoyar a mi papá en la finca. Hicimos varias cosas, pero pues, digámoslo así, no fuimos muy compatibles en el momento y salí a Barranca. ¿Su papá lo quería en el campo con él? Sí, claro. Pero son las cosas de la vida, ¿no? ¿Usted ya tenía en ese momento visión de empresario? No, pues sí, básicamente tuve un proyecto de piscicultura en jaulas flotantes, fue pionero aquí en Barranca, pero una nutria me acabó el proyecto, entonces me tocó empezar de cero. Y fue ahí cuando llegó a Barranca Bermeja. Correcto. A vender Boca Chico por las calles. ¿Cómo fue ese momento? Eran los clientes que yo manejaba con mojarra, pues los volví con Boca Chico, porque todos los muchachos que pescaban alrededor de las jaulas y yo tenía mucha empatía con los pescadores. Entonces empecé a vender Boca Chico. ¿Caminando en carretillas por las calles? ¿Cómo fue? La TS con la que empecé a vender hielo, que en esa vendía Boca Chico. Empecé en el barrio Los Pinos, ¿sí? Y pues digamos que se acabó el capital y quedaron los congeladores. Cuando usted me decía hace un momento, Boca Chico gritaba, usted iba por las calles gritando pescado para que la gente le comprara. Boca Chico, Bagre, Blanquillo, sí. Sí, mucha gente me conoció en ese aspecto y pues se me acabó el dinero y me quedaron los congeladores. ¿Y qué pasó? No, yo decía, ¿qué hago con los congeladores? Básicamente digo, bueno, vamos a hacer hielo. ¿Y por qué se acabó el pescado si estamos en una zona donde no era el pescado, sino la plata. Okay. Llegó un momento en que, no sé, se me cruzó todo y me quedé sin capital. Tuve un amigo de los que le vendía el hielo, que era Rodrigo, de Molino Viejo, y él me dio la posibilidad de ser mensajero en su restaurante. Entonces empecé como mensajero en el restaurante, trabajé más o menos como año y medio y me di cuenta que no estaba para trabajarle a nadie. Pero se dio cuenta usted también en ese momento, trabajando como mensajero en un restaurante, que lo que hacía falta en algunos puntos de la ciudad era hielo. Claro, allá conocí a Nicolás Valencia, conocí al dueño del Hotel San Carlos también, conocí mucha gente en ese momento y pues me di cuenta que podía hacer las barritas de hielo para vender, pero las barritas se las vendía primero a los pescadores. Ah, muy bien. Se las vendía a los pescadores y ellas me las cambiaban a mí por Boca Chico y yo tenía pues que comer, digámoslo así. Entonces yo le dije a un amigo, ¿cómo hago para partir esas barritas de hielo y volverlas cubitos? Entonces todo el mundo se burlaba de mí, porque en ese momento habían como 4 empresas de hielo acá. Pero precisamente esas empresas de hielo, sin pensarlo, fueron quienes empezaron a usted a abastecerlo para empezar a construir esta gran empresa. Sí. O sea, yo me acuerdo mucho que yo empecé con las barritas, pero ya las barritas se me volvieron insuficientes y yo le empecé a comprar hielo en moldes a Azohielos. Azohielos, yo le compraba los moldes al señor Umaña y los volví a cubitos a punta de formón y martillo, porque me di cuenta que cortaban perfecto. ¿Usted solo? No, lógicamente en ese momento tenía el apoyo de la que estuvo conmigo, ¿sí?
Pero era algo muy íntimo, es Sí, decir, sí, era muy familiar. familiar, muy demasiado familiar. En lugar de ustedes salir a tomarse algo, ustedes se quedaban en la casa a partir el hielo para empacarlo en bolsas. En bolsitas. Y toda la noche yo salía, pues ahí está el momento que hablábamos, donde no era Iceman y todo ¿Quién Barranca. era? Contémosle a Barranca. Claro, todo Porque eso fue hace Barranca. mucho tiempo, precisamente, cuando usted hace muchos años, cuando en su momento fue la zona rosa, Claro. la vida pues de la 10, hace tantos años, iniciando la década de los 2000, y usted llegaba en su motocicleta bar por bar a vender hielo. ¿Cómo le decían a El usted? primer bar, ¿sabes cómo se llamaba? San Blas. San Era de Blas. Javier, me acuerdo mucho. Ahí empezó Zona Rosa, con el bar de San Blas. Sí, a mí me decían en ese momento, me decían huevo frío. ¿Por qué le decían huevo frío? Contemos. Porque yo tenía una TS y pues me ponía el hielo encima Iba en su de mis motocicleta. partes, encima del tanque y en los caches llevaba el hielo, entonces pues los amigos me bautizaron así. Y todo el mundo hoy por hoy me decía, ay, ahora Simon, ¿te acuerdas cómo le decíamos? Entonces usted llegaba a los bares y le gritaban como. sí, ¿qué? Llegó huevo frío. Entonces, sí, es una anécdota de verdad muy chistosa de ese momento. Y pues yo nunca he dejado de ser. Pero eso lo hizo inolvidable. Sí, la verdad es muy bonito que yo me fui para Cartagena. No se me adelante, permítame un momento, porque allá viene mi otra pregunta. ¿Cómo es que termina Huevo Frío convirtiéndose en la persona o en este empresario que abastece de hielo al proyecto más importante en su momento en la industria petrolera del país? ¿Cómo lo logra? ¿Qué pasó entre ese momento de picar el hielo hasta llegar a ser parte de este proyecto tan importante? Eso fue, bueno, nosotros empezamos picando hielo, nosotros empezamos en el 2000. Me acuerdo yo porque estaba recién nacida mi hija Karen. Y pues necesitábamos más recursos, entonces pues fue cuando decidimos empezar a picar las barritas de hielo. Y Nicolás, me acuerdo mucho de Nicolás Valencia con búhos, fue una de las personas que me dio la mano, que me dijo venga, yo lo apoyo. Me volví muy amigo de los meseros porque era un hielo macizo y entonces la gente decía no dura mucho y no tengo que estar esclavo echando hielo. Después compré unas resistencias, me hice unas resistencias para cortar hielo con resistencias. Y por último compré mi primera maquinita, una maquinita de hielo. Entonces empezamos algo que hoy por hoy todavía lo tengo y es servicio a domicilio 24 horas. ¿Ahí ya era Iceman? Sí. Al principio se llamó Macmillan Iceman Service, porque yo tenía ganas de montar algo como McDonald's, pero decía Macmillan. Pero pues me enfoqué por el lado del hielo, conocí muchos amigos, muchos DJs y mucha gente que hoy por hoy la llevo en el corazón y hoy les puedo decir gracias. ¿Y cuántos años pasaron hasta llegar al proyecto de modernización? Pues mira, te digo la verdad, es una anécdota muy bonita que le digo yo a toda la gente, uno nunca sabe dónde lo están viendo. Me acuerdo yo de Miguel Zampayo. Ajá. Miguel Zampayo en ese momento fue el presidente del Club Miramar. Sí. Y mantenía siempre una esquina donde queda hoy Bora. Y él mantenía impactado porque él me veía en mi moto así manejando y entonces él le decía a la dueña de ese establecimiento, ese man se va a matar, mire. Y un día me paró y me dijo, ¿qué vende usted? Y yo le dije, hielo. Entonces me dijo, ¿y me puede vender una bolsa? Y le dije, claro, entonces la saqué, se esculcó, valía 2.000 pesos en el tiempo. Y me dijo, ¿usted no le da miedo de pronto matarse en esa moto? Y le dije, don Miguel llegó y me sacó una tarjeta y me dijo, mire, personas como usted vale la pena apoyarlas. Me dio la tarjeta, cuando yo vi que era el presidente del Club Miramar, yo no lo creía. Y yo me fui llorando de ahí en adelante y yo decía, gracias a Dios, gracias. Bueno, empecé a trabajar en el Club Miramar, entonces ya era el despachador del Club Miramar, entonces ya empezó a coger un poquito de nombre. Ya la zona rosa creció mucho más, entonces me conoció mucha gente
conocí una persona que me llevó al proyecto HDT y ahí empezó el boom. Porque entonces era la situación de que el servicio del hielo aquí en Barranca no era como tan calidoso, o sea, no había servicio a domicilio o que te atendieran personalmente. Entonces empecé a ofrecer ese servicio en la refinería, que no lo había, y empecé a ganar muchos adeptos, digámoslo así. Empecé con el proyecto HDT, crecí bastante, y de ahí en adelante pues las cosas fueron girando. Ya hablamos de toda esta parte chévere, bonita, pero todas estas historias tienen momentos fuertes. Sí. ¿Cuál siente usted que ha sido el momento más fuerte de su trayectoria? Pues mira, precisamente cuando la empresa Servihoteles que yo conocí en Hidrosogamoso me llama a que le despache el hielo de la modernización en Cartagena. Sí. Entonces, pues yo le dije, bueno, vamos a mirar qué es. Y me encuentro con ese monstruo, digámoslo así, porque era una cosa inmensa. En ese momento pedían 6 toneladas de hielo diarias. Y dije, listo. ¿Y cómo así, o sea, cómo una persona que vendía bolsas de hielo por las calles termina abasteciendo a una empresa con 6 toneladas de hielo? ¿Cómo hizo para poder cumplir? Yo pues en ese momento ya producía aquí más o menos como 6 toneladas diarias, aquí. Pero allá llegué con la persona que me hizo las máquinas acá. Yo llegué a Cartagena con un amigo de él que tenía planta de hielo. Entonces la idea es simplemente que me las vendiera y yo las llevaba. Era algo muy básico. Básicamente montó Iceman usted en Cartagena. Sí, o sea... ¿Y se mantiene? Monté, no. Ahorita voy a comentar algo sobre eso. Cuando llego, pues simplemente era comprar y vender. Entonces necesitaba 2 vehículos, simplemente, y los bancos me ayudaron y todo era fácil. Pero se ve y creció de una manera descomunal. O sea, la modernización de Cartagena pasó a consumirse 30 toneladas de hielo en 5 meses. Pero logró abastecerlo. Claro, o sea, ¿qué pasó? Pues yo me apalanqué con alguien de la zona para que fuera un ganar-ganar para todos. Pero pues hubo mucho rifirrafe y me tocó montar empresa en Cartagena, ¿sí? Empezamos con modernización, era un proyecto inmenso, ¿sí? A 3 años, pues yo decía, esto fue la tapa, agarré a mi Dios por donde era, y vamos a ver qué CBI me hizo montar todo el proyecto, y ya cuando estaba montado me dijeron que no, que ellos iban a montar planta de hielo propia. ¿Y entonces qué hizo usted con todo eso, toda esa inversión? Me tocó empezar a hacer Iceman en tierra ajena, en Cartagena. Y entonces ese ir y fue como un volver a empezar. Sí, prácticamente. Todo lo que se había hecho en Barrancabermeja, hacerlo en Cartagena pues, para no perder esa inversión. Exactamente, y pues lógicamente no hay a quien vender una máquina de hielo de 30 toneladas así porque sí. Entonces fueron 10 años de mi vida en ir y venir. Y hoy le digo a los grandes empresarios o a los pequeños empresarios, si tienen un rey, atiéndanlo. Muchas veces hay cosas que parecen de oro, pero no lo son. Yo hoy por hoy le digo a la gente, vivan la felicidad. Vivan la felicidad y la tranquilidad vale mucha plata. Cuando usted dice, si tienen un rey, atiéndanlo, ¿a qué se refiere? Es que muchas veces tenemos un negocio y en aras todos decimos de garantizarle algo a nuestra familia futuro, nos vamos a montar otro y otro negocio y la vida se nos vuelve intranquila, digámoslo así. No tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Entonces es ahí cuando uno dice, qué bueno cuando era huevo frío. ¿Qué perdió en ese momento? Perdió una gran inversión, sí, pero sí, a nivel personal, ¿qué también perdió? ¿Qué otras cosas perdió? Hoy por hoy somos aliados estratégicos de la fábrica de hielo más grande de Colombia, que se llama Hielos Iglú.
hacemos parte de la familia, ¿sí? Y muy bonito que pude volver con tranquilidad a mi tierra. O sea, todo eso me creó un momento fuerte en mi economía, pero mi papá siempre me había dicho, con las manos que tú te caes, con esas mismas te tienes que parar. Y ahí estamos, dándole. Y hoy tiene usted la fortuna de decir que cuántas familias barranqueñas logran Iceman. Son 45 familias. Cuando yo le digo a mis empresarios y a la gente que me apoya, yo le digo en nombre propio y de las 45 familias que dependen de Iceman, gracias. Iceman, usted además ha hecho que sus empleados sean dueños de su empresa. Sí, sí, me di cuenta de algo muy bonito y fue que le dije a mis empleados que el 3% de las ventas de mi empresa iban a ser destinadas para sus familias. Entonces es algo que pensaba a futuro. Dije, no, cuando esté bien. Pero alguien me dijo, ¿por qué no lo haces desde ahora? Empieza a decirles a ellos que son parte de tu empresa. Y lo hice y la verdad tengo un gran equipo de trabajo. Mis muchachos son unos guerreros, unos grandes. ¿Por qué le mueve tanto eso el corazón? Siempre he dicho que el, el, el mayor activo de unas compañías no son sus máquinas, no son sus vehículos, es su gente. Y siente que su gente lo quiere y quiere su empresa. Hoy le da gracias a Dios por esto. ¿Qué le dice usted a los pequeños empresarios que en este momento, usted en este momento yo podría decir que llora de agradecimiento y de felicidad? Muchos tal vez en este momento están llorando por una decepción, por, por una derrota. ¿Qué le dice Siempre, usted a esas siempre, personas? yo le digo a todo el mundo, yo entendí muchas cosas, pero sobre todo a dejarle las cosas en manos de Dios. Muchas veces parece que no hay salida, que el momento está imposible, pero para todos siempre hay una salida. Yo he tenido que capotear muchas cosas en estos 10 años, eh, pero, pero básicamente cuando tenemos un sueño, no sé si te acuerdas de esa canción de que dice, hay una luz en algún lugar, ese es un himno de mi vida. En un momento que le dije a todo el mundo que yo iba a tener la mejor empresa de hielo de Barranca, todo el mundo se reía y se burlaba. Pero como yo le he dicho a toda la gente, mientras otros rumbeaban, yo luchaba por mi sueño. Rueda la Entonces, entrevista para usted hoy, Carlos. Muchas gracias, gracias. de verdad, gracias. Gracias por permitirme conocer su historia, por permitirme dársela a conocer a los barranqueños De verdad en que este sí. espacio. Empezó con unos pocos bloques de hielo, rompiéndolos para hacer las bolsas a venderlo. Hoy, ¿cuántas bolsas saca al día? Hoy estamos por ahí en las 1800 bolsas. 1.800 bolsas diarias. Estamos hablando de una empresa en Barranca Bermeja, la única empresa de hielo del país certificada, es decir, estamos comprando hielo de alta calidad en Barranca Bermeja, gracias a este empresario que hoy nos abre las puertas no solamente de esta empresa, sino también de su corazón y nos cuenta su historia. Rueda la entrevista en Barranca Bermeja. Continuamos conociendo más de nuestros barranqueños.